Bien, como título del video lo que tocaría ver ahora es la parte de actualización. Ya hemos hecho en videos anteriores lo que es el listado y lo que es agregar. Ahora para actualización he creado dos procedimientos almacenados. Uno que es para buscar un profesor por el ID y el otro que es propiamente para actualizarlo. Entonces estos procedimientos almacenados tenemos que hacerlos realidad en la aplicación. Para esto voy a crear también una función para poder buscar a un profesor por su ID. Entonces empezamos aquí. Abrimos la conexión. Creamos un command. Este va a ser para buscar el profesor por el ID. Entonces copio el procedimiento correspondiente. También necesito el SQL Data Reader, que va a ser igual, SQL command o cmd.executeReader. Luego le digo al Data Reader, el objeto .read, que lea. Y aquí escribo una condicional, un if. Si el Data Reader tiene datos, es decir, hash row, tiene filas, entonces al objeto que he creado de profesor E voy a igualar cada uno de sus atributos con lo que obtenga del Data Reader. dr, el primero sería, según mi procedimiento almacenado, ID. Pero como el ID es de tipo entero, tengo que convertirlo. Por eso lo pongo entre paréntesis y le pongo convert.toInt32. Luego seguiría el profesor E.nombres, que va a ser igual al dr. Y aquí copiaría, nombres. Como es texto, toString. Lo mismo con apellido paterno y materno. Y esta sería la función para poder buscar un profesor por el ID.
Pero aquí, como le estamos pasando un parámetro que es el ID, que es con el que se va a buscar al profesor justamente, tenemos que agregarle ese parámetro en esta parte de acá. Y le pasamos el parámetro que tenemos aquí en la parte superior del procedimiento. Le decimos de qué tipo va a ser. Y le decimos de dónde va a evaluar ese parámetro. Que en este caso va a ser el parámetro que le estoy pidiendo en esta función. El mismo que está acá arriba. Luego de ello le tengo que decir parámetro add. Voy a agregar ese parámetro. Y ahí queda. Ya con este parámetro me busca el profesor y luego lo que obtiene lo guarda en un data reader. Ese data reader lo va a leer y con el if lo que voy a obtener es la fila. Si es que encuentro alguna fila con ese ID, entonces me va a devolver todos los datos que haya en esa fila. El ID, los nombres, el apellido paterno y el apellido materno. Y eso finalmente es lo que va a retornar en un objeto de tipo o de la clase profesor E, que es lo que retorna esta función. Así quedaría entonces la función para buscar al profesor por el ID. Lo dejo ahí y ahora lo que voy a crear es la función también para poder actualizar. Ya tengo aquí el procedimiento almacenado. Para actualizar simplemente tengo que aplicarlo o crearlo en la aplicación. Y para actualizar al profesor es muy similar al agregar. En el agregar lo que le pido como parámetro es un profesor E o un objeto de la clase profesor E. Entonces le voy a pedir lo mismo. El actualizar y el agregar se parecen mucho. Es más, lo voy a copiar del agregar. Todo lo que está dentro de las llaves, desde el bool hasta el return. Control C y ya minimizo esto. Y aquí en las llaves del actualizar, Control V. Lo he pegado tal cual, pero este es actualizar. Y a diferencia del agregar, el actualizar me pide el ID del profesor. Esa es la diferencia entre el agregar y actualizar. Entonces aquí, antes del parámetro nombres, aquí arriba tendría que colocar el parámetro ID, que como ya lo he creado en la parte de buscar ID, lo voy a copiar simplemente. Buscar, creé el parámetro del profesor ID. Lo copio, minimizo lo que es la función de buscar. Estoy nuevamente en actualizar. Y aquí donde acababa de copiar lo que es parámetro nombres, voy a pegarlo ahí. Este ID profesor obviamente no está porque en el buscar el ID profesor era el parámetro entero, de tipo entero, que le estaba pasando. En este caso lo que tengo que hacer es primero utilizar al objeto que le estoy pidiendo, en este caso como parámetro, esta función, que es el profesor E. Profesor E, el objeto, punto, y aquí busco el ID profesor. Ahí está. Ahora, ya he agregado este parámetro aquí, lo he creado mejor dicho. Tengo que agregarlo al command cmd.parameters.add. Y entonces ahí agregaría lo que sería el parámetro ID profesor.
y ya tendría los 4 parámetros: profesor, nombres, apellido paterno y apellido materno, lo mismo que me pide el procedimiento almacenado. El resto queda tal cual, simplemente le doy guardar y ya está. Ahora, como estamos en el DAL, ya saben que en el DAL se construyen los procedimientos o funciones. Tenemos que ir al BL donde se van a mencionar estos procedimientos o funciones. Primero vamos con el buscar, lo voy a copiar, voy al BL, acá lo pego, agrego las llaves, pongo return. Entonces aquí utilizo el objeto que he creado, que es profesor DAL, punto, y busco la función correspondiente, que es el buscar por ID. Abro y cierro paréntesis, punto y coma al final. Y este procedimiento o esta función me está pidiendo un parámetro, que es el ID profesor. Ya está lo que sería buscar profesor. Ahora copio lo que sería el de actualizar. Control C, lo pego, Control V. Entonces quedaría de esta forma en el BL, mencionando simplemente los procedimientos o las funciones que hemos creado en el DAL. En este caso lo que es de buscar profesor por ID y actualizar el profesor. Ya teniendo esto, entonces ya nos iríamos a la parte de la presentación o la vista, en este caso al controlador, profesor controller. Aquí, como ya se han dado cuenta, tenemos 4 Action Result, uno que es para el inicio, otro para el listado de profesores, el otro para agregar, que en realidad simplemente es mencionar o crear un formulario en el cual se van a ingresar cajas de texto, y gracias a esas cajas de texto o los datos que estén en esas cajas de texto se envían esa información a este otro Action Result, que es el que sí va a agregar. Esto es lo que habíamos hecho hasta el video anterior. Lo voy a cortar simplemente para no confundirnos. Ya está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la parte de buscar y actualizar? Primero voy a crear los Action Result en esta parte. Public Action Result, buscar por ID. Este buscar por ID me va a traer un código. Y la vista va a ser el resultado de esa búsqueda, que justamente es la función que hemos creado y mencionado en el BL, que es el de buscar por ID, que me recibe un parámetro justo el que está recibiendo también este Action Result, que es el ID profesor. Ese parámetro me lo va a recibir, y según lo que tenga, la información que tenga de ese profesor, se va a visualizar en una vista. Para esto voy a ir a la parte del listado de profesores. En esta parte donde están los TD voy a agregar un TD más. A este voy a poner arroba html.actionLink, abro paréntesis, comillas, coma, comillas, coma, new, abro llaves, cierro la llave, y aquí le voy a decir que el ID profesor va a ser igual al item.id
profesor. Con este nombre es con el que va a ir a mi acción result, que en este caso va a ir a lo que sería buscar por ID profesor. Lo voy a copiar mejor para estar seguro. En estas comillas, la primera, le voy a poner un nombre. En este caso el texto que yo quiero que se refleje o que se muestre en el listado, que sería actualizar. Y en las segundas comillas iría hacia la acción o al action result, en este caso, el cual voy a enviar esa información. En este caso sería lo que es buscar por ID. Entonces el código quedaría de esta manera. Lo que he hecho es agregar una fila más, o mejor dicho una columna más a la fila o a cada una de las filas, en el cual va a haber un texto que se llama actualizar. Ese actualizar va a coger el código de esa fila y la va a guardar en esta variable ID profesor, que lo va a enviar a esta acción buscar por ID, que lo tengo en el controlador. Para que vean cómo queda, voy a ejecutar solamente esta vista o esta página. Es el mismo listado que teníamos en el segundo video, si no me equivoco, solo que esta vez le he agregado una columna más a cada una de las filas con la palabra actualizar. Este actualizar me va a enviar, al momento de hacerle clic, va a coger el ID de cualquiera de las filas o de la fila correspondiente a la cual haya hecho clic, y ese ID lo va a enviar al action result, que es buscar por ID, el cual va a listar los datos que haya encontrado de esa fila o de ese código en este caso. Para esto entonces vamos a crear una vista. Para eso esta vista le voy a cambiar el nombre mejor. No va a ser buscar por ID, sino va a ser editar. Editar profesor. Ahora les explico por qué. Lo voy a copiar. Y en la lista de profesores donde había puesto buscar por ID, tengo que cambiarle también porque ahora mi acción result se llama editar profesor. Editar profesor. Ya, una vez cambiado, le hago clic derecho, agregar vista. Va a ser vacía, pero con un modelo que es profesor E, con el mismo layout que estamos trabajando. Le doy a agregar. Entonces aquí tendríamos la vista vacía con el título de editar profesor. El cambio del nombre de la action result o de la vista, que era buscar por ID, lo cambié a editar profesor para que identificarlo mejor, ¿no? Porque no sería, si lo dejo como buscar por ID, vamos a pensar que con esa vista solamente vamos a buscar el ID, pero en realidad lo que vamos a hacer internamente es editarlo. Por eso lo he cambiado. Entonces aquí crearíamos un table, y aquí en el table colocaríamos, utilizaríamos nuevamente el código para enviar esta información o toda la información que contenga este table o formulario, que la lleve a otro action result. Para eso colocaríamos el @using html.beginForm. Entonces aquí voy a crear algo muy similar a la parte del agregar, un formulario muy similar al de agregar. Entonces voy a ir a agregar, y todo lo que esté acá dentro de las llaves, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Pero tengo que agregar una fila más, que va a ser el código, porque recordemos que al momento de actualizar o editar nos va a pedir el código. Aquí le voy a poner ID. Entonces quedaría de esta forma. Solo que esta vez le voy a agregar algo más.
model.id profesor. El de acá será igual al value arroba model.nombres. Esto sería actualizar. ¿Por qué he puesto el value? Porque en el listado, como les mencioné, va a agarrar el código o el ID del profesor de la fila al cual yo le haga clic en actualizar. Ese actualizar se va a ir al Action Result editar profesor. Editar profesor. ¿Dónde está? Acá. Editar profesor, el cual recibe ese parámetro. Con ese parámetro, que es el ID que está agarrando de la fila que yo haya seleccionado para actualizar, utilizo, o mejor dicho, voy a crear una vista en la cual esa vista se va a basar en el buscar un profesor por el ID que le estoy pasando. Como resultado voy a obtener toda la información del profesor, pero del ID correspondiente. Voy a obtener su código, voy a obtener su nombre, sus apellidos, materno y paterno. Todo ello lo voy a obtener. Y eso se va a visualizar en una vista que estoy creando aquí. Entonces, en todas estas cajas de texto, con el value, como el modelo ya contiene información con el código que le estoy pasando, cada una de estas cajas de texto se va a llenar automáticamente con la información correspondiente del código que haya seleccionado previamente en actualizar. Veamos cómo funciona hasta ahí. Por decir, al primero le doy a actualizar y me manda a la vista de editar profesor con los datos correspondientes. Retrocedo nuevamente, por decir, de Flor Stephanie Rojas Gil, actualizar, y ahí está, con su código, nombres y los apellidos. Ahora, como al actualizar me pide el código, también lo he puesto acá, pero el código no se modifica al actualizar, el código se queda fijo. Yo actualizo los datos de ese código, pero no propiamente el código. Entonces aquí yo debería restringir esta caja de texto para que no pueda yo editarla, porque aquí yo puedo poner cualquier cosa. Entonces, para hacer eso, en la caja de texto del ID profesor le voy a añadir algo más: read only. Este read only lo que me va a permitir es que esta caja de texto solamente sea de lectura, no voy a poder editarlo. Guardo, voy a ejecutar nuevamente el listar, selecciono cualquiera, en este caso el 4, y la primera caja de texto no puedo editarla. Escribo cualquier cosa y nada, doble clic, nada, no puedo editarlo. Debería de quedar así, cosa que yo puedo modificar los datos o el resto de datos, pero no el código. Ahora lo que faltaría es completar el actualizar, porque acá hasta aquí solamente he cogido los datos de la fila que he seleccionado del listado y los he colocado en esta vista nada más. Ahora falta que funcione el actualizar. Para eso tengo que crear otro Action Result. Este es editar, el cual ya hemos visto cómo funciona. Y le pondremos por nombre actualizar profesor. Este actualizar profesor va a ser muy similar a lo que sería agregar o insertar. Voy a copiar los mismos parámetros que está pidiendo el Action Result de insertar profesor, pero adicionalmente tengo que añadirle lo que sería el txt id profesor. Y al igual que el insertar, voy a copiar todo este contenido
hasta el return, control C, lo minimizo, pero le añado el ID, profesor profesor E punto, va a ser igual al txt id profesor. Ya que el actualizar, como les mencioné, me pide 4 parámetros. Y esto ya no sería el agregar, sino el actualizar. Al actualizar profesor le paso el objeto profesor E que ya he creado con los datos correspondientes que le estoy pasando a este action result, o mejor dicho, los datos que está pidiendo este action result son los que voy a enviar desde editar profesor. Aquí le digo que todos estos datos que están entre las llaves lo voy a enviar a esta acción actualizar profesor, que está en el controlador profesor, a esta acción. Esta acción es justamente la que he creado, la que va a recibir los parámetros, entre ellos el ID, que por cierto tengo que asegurarme que se llame txt id profesor. Lo voy a copiar por si acaso y lo voy a pegar acá. También lo voy a pegar aquí por si acaso. Entonces toda la información que tenga aquí y que yo entonces primero al momento del listado, al presionar el botón actualizar de cualquiera de las filas, en el editar profesor, en esta vista se va a mostrar todos esos datos. El ID no se va a poder modificar gracias al read only, pero los demás sí. Los demás, una vez que se hayan sido modificados, los voy a enviar al actualizar profesor. El actualizar profesor recibe todos los parámetros y nuevamente utilizo un mensaje en el cual digo primero con un if, si es que el actualizar profesor me devuelve una respuesta de true, ya que este actualizar profesor devuelve un booleano, sea true o false. Entonces le digo si es true, que me diga profesor, esta vez ya no agregado sino actualizado. De lo contrario, error profesor no actualizado. Si lo actualiza, que me mande directamente a la lista de profesores, y si no, que me mantenga en la página de editar, como está aquí, editar profesor, editar profesor. Ahí lo va a mantener. Y finalmente retorno el content con ese mensaje, con el mensaje correspondiente. Así es como funcionaría. Vamos a probarlo. Voy a ejecutar. Listado de profesores. Le digo por ejemplo a Flor Stephanie, actualizar. Tengo sus datos, el ID no se puede modificar. Y le voy a decir que su segundo apellido también va a ser Gil. Se va a apellidar Gil. Actualizar. Ajá. Se cayó. Ah, claro. Es que me faltó cambiar aquí el nombre de procedimiento almacenado. He creado la función de actualizar, pero sigo utilizando el procedimiento almacenado de agregar, ya que copié simplemente todo el código de la función agregar. Por eso es que me sale ese error. Tengo que cambiarlo simplemente. Voy aquí al procedimiento, copio y pego. Aquí estaba mi error entonces, que estaba llamando a un procedimiento almacenado incorrecto. El agregar ciertamente me pedía solamente 3 parámetros, en cambio el actualizar me pide 4. Por eso salí el error. Entonces, corregido eso, regreso al controlador donde había creado el action result, y ahora sí ejecuto. Listado de profesores, nuevamente a Flor Stephanie,
actualizar. Como habíamos puesto, se va a pedir Gil, actualizar. Dice profesor actualizado, acepto y me regresa a la tabla del listado de profesores, donde justamente ya se visualiza la actualización que he hecho. El profesor he actualizado sus apellidos, o en este caso el apellido paterno. Y así es como funcionaría el actualizar.